27 del libro de Mateo. Y este es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, la historia del cristianismo, porque se trata de la crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27 y versículo 32, hasta el 56 es la porción que abarca esta parte de la crucifixión y muerte de Jesús. Pero por cuestión de tiempo, vamos a leer solamente del versículo 35 hasta el 38, nada más. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces los que lo crucificaron con él, a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bien, una porción de la palabra del Señor muy conocida, una porción de la palabra del Señor que creo la mayoría o casi todos los predicadores hemos disertado sobre ella, y también una porción de la palabra de Dios que todo el mundo cristiano lo conoce, ¿no? Bien, dice la palabra del Señor que nuestro Señor, después que lo flagelaron y lo obligaron a llevar su propia cruz, su pesada cruz, que no era nada pequeña, era un poste muy grande y tenía que cargarlo cada crucificado, ¿no? Así que nuestro Señor Jesucristo llevó su cruz parte del camino, no todo el camino, fue parte del camino. En Juan 19:17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Luego los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que es un pueblo, una región en el África Norte, a que la llevase para él. O sea, obligaron a un hombre a que le ayudara a cargar la cruz a Cristo. Posiblemente el Señor estaba muy depredada su condición física por la trasnochada, sin alimento, sin beber agua, la flagelada que había originado un enllagado total desde los hombros a la espalda. Entonces todo esto se sumaba para hacer una completa debilidad física, y tal vez por esto es que los soldados, queriendo terminar, avanzar y terminar pronto, pues hubieran querido estar en un instante ya en el lugar donde iban a crucificarlo. Así que algunos piensan que Simón de Cirene era un judío, posiblemente porque en el norte de Francia había muchos judíos. Otros, en el norte del África, disculpen, había muchos judíos, ¿no? Y otros que decían que era un negro, o sea, un africano neto. Lo importante es que tuvo el maravilloso
privilegio de llevar la cruz. Él, sin pensar, pasó a la historia como el personaje que ayudara a Jesús en parte a llevar este pesado madero. El Gólgota, que es el lugar donde crucificaron a Jesús, es un término arameo que quiere decir calavera. El Calvario es la traducción latina castellanizada del término griego cranión o cráneo. Tiene que ver con la cabeza, la calavera, ¿no? Y bueno, ese es el lugar que dice la palabra de Dios donde crucificaron a Jesús. Quizás para algunos el área tuviese forma de cráneo, por eso le llamaban el lugar de la calavera, ¿no? O tal vez para otros recibió este nombre porque era un lugar de ejecuciones. Así que antes de ser clavado Jesús, los soldados ofrecieron vinagre y la hiel. Que estos dos productos se lo daban a los criminales que iban a crucificar y les servía como narcótico, los adormecía en parte. Era una expresión un poco humana, ¿no? Al dar esta clase de elementos, el vinagre y la hiel. Sin embargo, la palabra del Señor nos confirma que cuando le ofrecieron a Jesús, él rehuyó tomarlo, no lo aceptó. Para Jesús era algo necesario cargar todo el peso de los pecados del hombre sin disminuir de su sensibilidad, sin evitar dolor o buscar alivio. Era una de las formas voluntarias, era una de las formas necesarias, era una de las formas que debía enfrentar como un cordero. Cuando matan a un cordero, pues no lo insensibilizan, ¿no? No le dan algunos elementos que le quite el dolor, simplemente lo matan, pues este es el mismo caso. Por eso es que el Señor no aceptó de ninguna manera que le dieran algún producto que le adormeciera y evitara en parte el dolor. Así que la crucifixión fue tan real, tan vívida, que muchas personas que no estaban acostumbradas a estas ejecuciones les parecía algo traumático. Imagínense, imaginémonos nosotros cuando vemos un accidente solamente, cuando vemos a una persona asaltada y herida solamente, pero aquí hay un acto de escarnecer, y no en un instante, sino durante horas. Y en algunos casos las crucifixiones duraban días. Así que era un caso bien patético de una realidad descarnada sobre lo que estaba sucediendo en este lugar. Y sin embargo, Mateo describe la crucifixión de una forma simple y no emocional. Para el apóstol o para los otros apóstoles que también hablan de la crucifixión, no hay ese deseo morboso de presentar un cuadro tal vez
ensangrentado de una forma tan teatral, como se ve en las películas, ¿no? La película última que se hizo de Mel Gibson, porque este hombre era un hombre que estaba contra los judíos, antisemita. Y por eso es que él trató de cargar, como culpar a los judíos, exacerbando el sacrificio que ni la Biblia se habría atrevido a hacer. Por eso es que encontramos en los evangelios de una forma tan sencilla, tan corta, poco elocuente. Esta parte que debería ser tal vez descrita de una forma más patética, pero no lo hace. Sencillamente Mateo anuncia el hecho, dice, le crucificaron, nada más. Pero la misma eternidad de los años, los siglos y la eternidad misma no agotará las profundidades de estas palabras. O sea, encierran todo un contenido, encierran todo una expresión de sentimientos míos. La palabra crucificaron. Así que en los salmos hay alguna expresión profetizada. Por ejemplo, el Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La visión que tiene el salmista de un hecho que se iba a dar en la crucifixión. Y esto lo hicieron según los comentaristas porque la vestimenta de Jesús, la túnica de Jesús, era algo especial, no era una túnica cualquiera. Los judíos eran gente sencilla. Ellos no eran tan estrepitosos para vestir. Los sacerdotes sí, los fariseos sí, pero el común judío, hombre o mujer, eran gente sencilla y sus ropas eran también ropas sencillas, ¿no? Pero la túnica de Jesús no tenía costura, era algo especial, ¿no? Y su manto, todo lo que él tenía era algo especial. Por eso es que no lo partieron, porque la costumbre era partir, y aunque sea un pedazo se agarraban como recuerdo, podríamos decir así, como en el caso, por ejemplo, de los futbolistas, comienzan a cambiar sus camisetas. Bueno, aquí también para la crucifixión de un personaje importante como Cristo, podrían haber hecho eso. Pero al ver la túnica tan bonita, no lo partieron. No partamos. Echemos la suerte y al que le cae se la lleva y se acabó. Esto lo dice el Salmo 22:18 y esto se cumplió. Ahora los romanos que están ejecutando este acto de la crucifixión, ellos no han leído el libro de los Salmos, pues no son judíos. Y así que esto no tiene que ver nada con la premeditación, la intención, ¿no? Para decir, bueno, como en los Salmos había una expresión, hay que cumplirla, pero no era así. Simplemente se cumplía porque estaba escrito por la mente de Dios. Así que Jesús no tenía más propiedades. Todo lo que él poseía lo llevaba puesto, como los amigos, hermanos amigos de la prosperidad. Yo los he escuchado.
Jesús dice, no tenía dónde recostar su cabeza, le dijo al que lo quería seguir. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar su cabeza. Y los hermanos amigos de la prosperidad dicen, es que Jesús tenía sus propiedades en Nazaret y ahora está en Jerusalén, donde él no tiene nada que ofrecer, todo está en Nazaret. Es una cosa que no tiene sustento bíblico y tampoco la vamos a discutir, ¿no? Las posesiones de Cristo eran bien, pero bien elementales. Todo lo que él poseía, esto fue nada más. Aquellos soldados, vuelvo a repetir, no eran judíos, eran representantes de un mundo de hombres mezquinos, eran soldados y romanos, así que no eran nada de judíos, ¿no? Y dice la palabra del Señor aquí en Mateo que sobre la cabeza de Cristo habían puesto este título y decía, este es Jesús, Rey de los judíos. La fraseología exacta del título varía algo en los 4 evangelios. Hay una variación, pero no es una cosa que contradiga a la otra, de ninguna manera. Por ejemplo, el caso de Marcos en su evangelio, Marcos dice, el rey de los judíos. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Y Juan dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. INRI. Jesús Nazareos, Roy in the judíos. Es la expresión INRI. ¿No? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los principales sacerdotes protestaron que el título no debía dar una declaración formal, que no era formal, que era únicamente la pretensión del acusado, que él no era rey de los judíos, no era legalmente el rey de los judíos, no. Herodes grande era el rey representante de los judíos en Judea, pero Jesús no. Y ellos dijeron, es lo que él dice, pero no lo que es. Sin embargo, Pilato, como andaba bastante contrariado, enfrentado con los judíos, a Pilato no le interesaba lo que los judíos digan personalmente, ¿no? Pilato impuso su criterio. Lo que yo he escrito, eso está escrito y se acabó. Así que la verdad quedó ahí para que todos pudiesen verla. Quedó en hebreo, en latín y en griego. INRI es latín, por si acaso. INRI es latín. El Hijo de Dios, además, fue crucificado junto a 2 hombres, que la Biblia dice los 2 ladrones, cada uno a un lado. No había predicho Isaías hace 700 años que sería contado con los transgresores. Claro que sí. Isaías 53:12 escribió diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que un ladrón bueno y un ladrón malo se oscila, se acostumbra y la gente
religiosa, idólatra, lo aceptó. En el pequeño pueblo norteño de Piura, Catacaos. Para Semana Santa, últimamente ya no lo están haciendo porque los ladrones ayudaron a corregir este error de la idolatría. ¿Por qué digo los ladrones? Sacaban cada mañana al ladrón Dimas, que dicen era el bueno, y también al ladrón malo, que era Gesta, porque ya tiene nombre, ¿no? El bueno se llamaba Dídimo y el otro se llamaba Gesta. Y la gente, los fieles, infieles, todo el día ponían su dinero. En Dimas, con alfileres lo engrampaban las billetadas, pero en Gesta era una alcaldía. No le ponían billetes, no se veía, era un sencillo que le dan por malo. Así que el ladrón bueno y el ladrón malo. Será bueno en el sentido de la habilidad para robar, ¿no? Hábil, pero no que sea bueno de bondad. Porque cualquier persona que despoja a alguien de sus pertenencias con esa actitud de prepotencia, no puede ser bueno de ninguna manera. Así que el ladrón de la derecha, malo. El ladrón de la izquierda, malo. Dice la palabra de Dios, ambos eran transgresores de la ley. Entonces, no podemos decir que uno era bueno y el otro era malo. Sin embargo, al principio ambos le lanzaban injurias a Jesús, estando en las mismas condiciones, ¿no? En este versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, ellos no eran diferentes, ninguno de los dos eran iguales. Pero, sin embargo, sucedió lo que sucede. Y esto nos lleva a pensar en la condición. Como dijo Lila al presentar, ¿no?, la exposición de la palabra después de cantar, que tenemos que consagrar. La consagración de Dios es al servicio. Y hay mucha gente mala en el servir por negligente, por indiferente, por no asumir compromisos. Ellos pueden estar con la cara de San Bernardo, con una voz tenue, apacible como el silbido del aire, pero en el fondo no son útiles para nada. No están consagrados porque no hacen nada, así como lo oye. Yo estuve disertando hace algunas fechas sobre los talentos y ellos no fueron enjuiciados por su carácter moral, sino por su participación en el servicio. Hay que tener un poco de cuidado. Eso no quiere decir que el carácter, la conducta, el comportamiento, la ética estén de mal. No, eso no tiene que ver nada. Pero en cuanto a la consagración, tiene que tener una consagración integral. En cuanto a la dedicación personal y también a la dedicación para Dios, al servicio. Era un comentario nomás, porque el himno es muy bonito y yo lo veo bien. Y cuánto inútil lo habrán cantado, que no han hecho nada para el Señor, pero lo han cantado hasta llorando, ¿no? Y necesitamos entender que no solamente consagrar es separarse, encerrarse, enquistarse, sino dedicarse, más que todo. Dice que en este transcurso la gente comienza mal y termina bien, y algunos comienzan bien y terminan mal, como el caso del hijo que le dijo voy y después no fue.
O el caso del que dijo no voy y después fue. Ninguno de los dos está bien, por supuesto, ¿no? La actitud debe ser diferente. La actitud debe ser diferente porque hay una autoridad del Padre y no debe haber negación desde el principio. Pero bueno es la rectificación, una reingeniería sobre la marcha en cuanto a nuestro proceder. Y eso tiene que ver con nuestras conductas y nuestros pecados, en que todos tenemos la misma actitud ante Dios en cualquier momento. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el hombre que conoce a Dios, que le sirve a Dios, que cree en Dios, es un hombre inclinado totalmente al arrepentimiento. Totalmente al arrepentimiento. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? Uno de ellos se arrepintió. Ahí está la palabra. No se reformó. No cambió de actitud porque él estaba colgado. La actitud tiene que ver con la acción. Él no cambió de actitud. Él cambió de pensamiento. Y en su arrepentimiento fue salvado. No tuvo tiempo de hacer nada más que arrepentirse, clamar y llorar. No, salvado en uno de sus últimos momentos. O sea que Dios da la oportunidad al pecador hasta el último instante de su vida. Y es suficiente esta actitud momentánea, efímera, pero real. Cuando la persona clama, cuando la persona pide, cuando la persona busca, Dios está atento. Atento está Dios para brindarle el arrepentimiento. Así que al cabo de pocas horas, este ladrón que de bueno no tenía más que el arrepentimiento, bueno, que alcanzó la promesa de Cristo. ¿Cuál fue el primer salvado que Cristo llevó consigo? No fueron los más santos, los más puros, los más útiles, los más cercanos, los que más trabajaron en este momento. Es una enseñanza profunda sobre el arrepentimiento. La persona que acompañó, el alma que acompañó a Jesús fue el ladrón arrepentido en el último instante, en los desertores de la muerte, alcanzó la visión de la salvación. Así que si la cruz revela el amor de Dios, para muchos de nosotros, por supuesto, no hay más grande expresión del amor de Dios que la crucifixión. Pero también la cruz revela la depravación del hombre. Totalmente, totalmente. Los que pasaban se detenían el tiempo suficiente para encarnecer a Jesús mientras moría por nosotros. Le decían, tú que derribas el templo, lo habían escuchado, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Este es el lenguaje de la incredulidad racionalista. Primero ver y después creer. Pero el lenguaje de la fe es ver, es creer para ver. Es también el lenguaje del liberalismo teológico. Baja de la cruz. En otras palabras, quita la ofensa de la cruz y te creeremos. Es el liberalismo teológico de los últimos tiempos. Los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se unieron al coro con una perspicacia involuntaria, gritaban,
A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Bueno, los guías religiosos se burlaron de su afirmación de que él era el Salvador. Jesús nunca negó de que él era el Salvador, de que él era el Rey de Israel y de que él era el Hijo de Dios. Nunca lo negó. Por eso la gente lo siguió, la gente lo adoró y al final la gente creyó y se salvó. También los ladrones se unieron a aquel coro de maldiciones, ya lo dije al principio. Los guías religiosos se unieron a los criminales para vilipendiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos avanzando. 3 horas de tinieblas. Todos los padecimientos, indignidades que soportó de mano de los hombres fueron poca cosa en comparación a la hora que venía sobre él. Desde la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena, 3 de la tarde, en que él murió. Fue en este tiempo que llevó la indescriptible maldición de nuestros pecados. 3 horas de tinieblas, 3 horas de llevar de una forma real los pecados totales del mundo entero. En aquellas 3 horas se comprimió el infierno que nosotros merecíamos. Se comprimió la ira de Dios contra todas nuestras transgresiones. Nosotros lo vemos solamente oscuramente, sencillamente. En realidad, nunca podremos saber lo que significó para él dar satisfacción a todas las santas demandas de Dios contra el pecado. ¿Qué demandaba Dios para que el pecado sea vencido? Solo sabemos que durante aquellas 3 horas él pagó el precio. Él satisfizo la deuda y consumó la obra necesaria para la redención del hombre. Hacia las 3 de la tarde clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por cuanto Dios es santo, no puede pasar por alto el pecado. Dios, si no se hubiera separado del Hijo, porque ahí habían las 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, permanecieron en Cristo. Pero para que Él muriera, de lo contrario no podría haber muerto. Tuvo que separarse la naturaleza humana de la naturaleza divina. Y se separó precisamente porque no podía haber una convivencia con la condición pecaminosa de un cuerpo que está aceptando voluntariamente la maldad de toda la humanidad. No. Por el contrario, aún estando en el cuerpo de su Hijo, Dios se vio en la penosa necesidad de castigarlo. El Señor Jesús, por supuesto, todos sabemos que no tenía pecado en sí mismo, pero que tomó nuestros pecados, tomó nuestras culpas. Entonces, Él está llevando la maldad de la humanidad. Cuando Dios como juez miró y vio nuestros pecados sobre el sustituto sin pecado, se apartó del Hijo de sus complacencias, porque lo había dicho: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Pero en ese momento
No, seguía siendo su hijo amado, pero no tenía complacencias en él. Los pecados de Adán se interpusieron entre el justo Hijo de Dios y el Padre Santo y Eterno. Cuando Jesús clamó entonces, Elí, Elí, lama sabachthani, algunos de los que estaban ahí dijeron, llama a Elías. En realidad no está claro si confundieron los nombres o simplemente estaban burlándose de él. Uno de ellos empleó una larga caña para llegar a sus labios una esponja empapada de vinagre. En el Salmo 69, 21, aquí hay un cumplimiento. Dice, me pusieron además hiel, Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Una de las palabras de Jesús fue, tengo sed. La actitud general era esperar y ver si Elías venía, si iba a cumplir su papel que le asignaba la tradición judía. ¿Qué decía la tradición judía? Que Elías iba a acudir en ayuda de los rectos. Y Jesús no se presentó como el personaje más recto. Pero no era el momento, por supuesto, determinado por el Padre para que Elías aparezca. ¿Y para qué iba a aparecer? Nadie podía ayudar a la muerte voluntaria que Jesús se había ofrecido. Entonces, la gran voz con que Jesús clamó para muchos demuestra que él no murió agotado, sino murió en poder. El hecho que él entregó el espíritu distinguió su muerte de la de los demás. Nosotros morimos porque hemos de morir cuando el espíritu sale. Él murió porque quiso morir cuando el espíritu él lo entregó. Él había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo a mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Cuando Jesús expiró, el velo del templo que dividía el ecal de Bir, el lugar santo del Santísimo, se rasgó. Antes de este tiempo, ese velo había impedido a todos que penetraran de uno a otro compartimiento, menos al sumo sacerdote que entraba a este lugar una vez al año. En el libro de Hebreos vemos que el velo representaba el cuerpo de Jesús. Su rasgadura fue imagen de la entrega de su cuerpo de muerte. Así que por medio de su muerte tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en virtud de la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él ha abierto para nosotros a través del velo, es decir, la carne suya. Ahora, a partir de este hecho, el más humilde creyente puede entrar en cualquier momento en la presencia de Dios en oración y alabanza. No necesitamos un sacerdote, señores. Siempre lo hemos dicho. Nosotros no necesitamos un sacerdote. Somos sacerdotes para nosotros mismos, es otra cosa. Pero yo no necesito un sacerdote que me haga entrar. Yo soy sacerdote para mí. La muerte de Cristo ha implicado que su sacerdocio está sobre mí, que yo mismo soy un sacerdote para mí. Así que en cualquier momento que puedo orar, alabar, arrepentirme o inclinarme delante de él, no necesito como antes
tenía que buscarse un sacerdote para hacer este trabajo. De ninguna manera. Por el contrario, cualquier persona, por muy humilde y sencilla que sea, puede encontrar el acceso libre, seguro, eficaz. No necesitamos un sacerdote para ese trabajo. Hay que entenderlo. Los sacerdotes no sé qué hacen hoy día. Antiguamente ellos eran los que comunicaban al pecador con el Padre por medio de los sacrificios. Pero habiendo Cristo completado este sacrificio no arónico, no hay lugar más para un sacerdote arónico. Es lo que nosotros tenemos que pensar. Así que las convulsiones de la naturaleza, apareció un terremoto, santos que resucitaron, pero que no aparecieron hasta la resurrección de Jesús. Lo dice la Biblia de una forma tan sencilla. Las mujeres fieles, para terminar ya, este es el último paso, se hace una especial mención de las mujeres, ¿ve? Y hoy día que ha sido Día de la Mujer, no. El cristianismo no celebra días. El cristianismo celebra toda una continuidad. Desde el momento que Cristo murió, delante de Dios no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Nosotros somos todos iguales y semejantes. Está bien que celebren el Día de la Mujer. Está bien. Tanto parricida que hay, ¿no? Tanto fratricida, asesinos, violadores, tanto personas que matan a las mujeres, ¿no? Ojalá que esto les sirva de un poco para apaciguar la violencia contra la mujer. En el cristianismo no hay ni debe haber violencia contra la mujer. De una forma por el género no se puede dar de ninguna manera. No. Entonces, hay mujeres que seguían a Jesús desde Galilea a Jerusalén. Jesús no vino solo, lo seguían las mujeres. Ahí estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y Salomé, la mujer de Zebedeo, la madre de estos dos apóstoles que andaban con Jesús, ¿no? Juan y Santiago, sus más cercanos. La devoción de estas mujeres se destaca de esta manera especial. Permanecieron junto a Cristo cuando los discípulos de Cristo, los varones, huyeron para salvar sus vidas. Ellas no huyeron. Ellas estuvieron en la crucifixión. Ellas no dejaron la tumba, aunque la encontraron vacía, permanecieron. Entonces, esto los hace tomar un lugar, un sitial muy, pero muy especial. Estamos terminando este capítulo 27 casi, y nos queda mayormente el capítulo 28. Casi estamos terminando ya. Agradecemos a Dios por la meditación de su palabra. Son hechos muy tristes para el cristianismo y no tenemos que esperar lo que llamamos Semana Santa, que de santa no tiene nada. Simplemente es una forma de valorar el sacrificio de Cristo. Y como dice la palabra del Señor, cada vez que tomemos de la copa y cada vez que comamos este pan, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y no nos olvidemos de este hecho trascendental, que la fe del verdadero cristiano
está en la muerte y la resurrección de Jesús. No en la alabanza, no en las presentaciones, no en los teatros que se pueda hacer y las cosas mil con que se ha revestido la misión cristiana. El mensaje claro, contundente, controversial, incomprendido, llámele como quiera, aunque la gente entiende lo que es la violencia, porque lo que más hay en el mundo hoy en día es violencia. El mundo no ha cambiado en eso. Pero lo fundamental de la fe cristiana está en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entendámoslo eso. Así que es un tema bastante fundamental. Dios nos